Va. Leonardo, ¿qué significa para vos, en lo personal y en lo profesional, Marcelo Piñeiro? Bueno, es difícil hablar con alguien adelante, ¿no? Pero, no, bueno, imagínate, o sea, nosotros con Marcelo hemos trabajado o nos conocemos, no sé, 20, 21 años tendría yo, que era 90. 92. Bueno, por eso, entonces yo tenía 21 o 22, porque la película se filmó en enero, ¿no? Agosto. ¿Agosto? Del 92, sí. Del 92, bueno, yo ya tenía 22 años, entonces. Desde ese momento, pasa que, bueno, las pruebas y todo... Nos, sí, claro, antes, antes, sí, obvio, sí. De los 21. Y bueno, y si bien en tango ya teníamos como una relación, ¿no? Como de mucha... Eso, de mucha afinidad y confianza, después con Caballos, con Cenizas, con Plata Quemada, bueno, La Viuda de los Jueves, digo, 5 películas, yo no trabajé con ningún otro director 5 películas, es difícil que eso ocurra entre 5 películas, es un montón, y todo las posibilidades, ¿no? Porque siempre Marcelo me daba como personajes que de pronto no, como que se salían de la típica, ¿no? En el sentido de que de pronto, bueno, Caballo Salvaje y qué sé yo, era como había como un upgrade obligatorio a nivel personal, a nivel actoral, era como un upgrade, ¿no? Te ofrecía la posibilidad de crecer, o sea, ni hablar de Caballos, pero tampoco ni hablar de Cenizas, donde había que hacer un personaje que no, siempre él como que me proponía como ir por lugares donde yo nunca había ido. Fundamentalmente como actor, pero obviamente como persona también, porque y cada vez, ¿no? Porque con Plata Quemada lo mismo, personaje que tenía que ser eso, un delincuente, ¿no? Muy duro, muy recio, y yo hasta ese momento no había hecho ningún personaje así, entonces bueno, y después inclusive Las Viudas, ¿no? Que de pronto era también la posibilidad de hacer un tipo que tenía como un costado que yo lo tenía como persona, pero quizás nunca lo había explorado tanto como actor, que es ese costado quizás más de la ironía, del humor, de cierta liviandad, y bueno, imagínate todo el aprendizaje que yo tuve en todos esos años, desde los 20 hasta los, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy, porque bueno, uno sigue obviamente reformulando y reformando y pensando todo el aprendizaje que uno tuvo y que gracias a eso, a esa experiencia que tuviste, esa experiencia todavía la seguís, te sigue construyendo, ¿no? Y digo, yo es el día de hoy que Plata Quemada me sigue pareciendo de mis películas preferidas, de las que yo hice, ¿no? O Caballos, no sé, digo, en España Cenizas es la que, no sé por qué, todo el mundo te habla de Cenizas y de Plata Quemada, ¿no? Pero Cenizas, no sé por qué, a mucha gente en España le pareció como la película, no sé, más redonda o qué, ¿no? Pero Plata Quemada, por ejemplo, a mí, gracias a Plata Quemada, de alguna manera yo empecé a trabajar en España también, porque si bien ya, y con Caballos, yo el estreno de Caballos fue, ¿te acordás lo que fue? No solo en Argentina, sino en España también, todo lo que pasó allá. Bueno, en Argentina fue impresionante,
para mí, el día que se estrenó Caballo Salvaje, yo sentía que estaba tocando el cielo con las manos. Era como una alegría, no lo podía creer, que la película había quedado tan maravillosa, que era una película tan hermosa, ¿no? Y que además, bueno, habíamos logrado un hermoso trabajo, ¿no? Entre todos. Sí. Marcelo, en tu caso, ¿te acordás cómo y cuándo lo descubrís a Leonardo? Si fue a través de Clave de Sol o a través de una obra de teatro, o bien, ¿qué te llamó la atención de él? Y si recordás el momento, o si te lo recomendaron. No, la verdad no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. ¿Vos sí te acordás? Sí. ¿Por qué fue? Porque venían haciendo pruebas para tango y yo nunca fui bueno haciendo pruebas, la verdad, nunca. Y todas las pruebas que había hecho eran flojas. Pero Marcelo me había visto en Huérfanos, en el Pairó. Sí. Y gracias a eso, o sea, una obra que era buenísima, pero ahora me acuerdo, sí. que habían visto 30 personas, o sea, no lo había visto nadie. Pero bueno, Marcelo iba mucho al teatro y me había visto ahí y por eso creo que me había identificado, porque él no veía Clave de Sol, me parece. No, era un horario que no. Y estaba Catrina Bayona, que hacía los castings, claro, de tango. Y claro, te decía, no hagas nada, no era como todo, no hagas nada, todo era como que tiene un acento, era inglesa, es inglesa, ¿no? Está, y te decía, no hagas nada, todo el bin, el ser, no sé qué, entonces, claro, yo no sabía qué carajo hacer, no hagas nada, no sabía qué era, todavía no sabía, ahora podría entenderla, digo, pero en ese momento un chico de 20 años que había trabajado solamente en la tele y en teatro, digo, pero cuando te decían un casting y que tenías que estudiar y tampoco el cine para los jóvenes en ese momento era una cosa extraña, no habíamos hecho tanto. Claro, cine. porque aparte pasaba que era una dificultad que había para hacer Tango Feroz. Tango Feroz los personajes tenían 20 años, claro. 21. Normalmente en el cine argentino en esa época los personajes de 21 años los hacían tipo de 35, 40. Y a mí me pareció un disparate, o sea, para mí había que hacerlo con actores que tuvieran la edad de los personajes, que esa era la gracia, que no tuvieran la barba terminada de crecer, la cara terminada de formar, esa cosa cuando todavía no solo el ser está en formación, sino que hasta el propio cuerpo está en formación. Entonces para mí era clave eso, encontrar actores que tuvieran la edad de los personajes y que pudieran hacerlo, porque por otro lado estábamos 20 años después de la época en que transcurría la acción y todos los paradigmas habían cambiado muchísimo. Entonces a mí me importaba también estar con actores que yo sintiera que tenían la sensibilidad como para preocuparse por entender. Es otra manera de entenderse. Es otra manera de entenderse, ¿no? La lámpara. A ver. Noche si lo meto acá. Por ahí ahora va a quedar mejor. Entonces, claro, estaba por un lado Catrina, ¿no? Que hacía el casting. Y que es la hija del director de casting de David Lean, por ejemplo. ¿Viste? Del tipo que decidió que sea Peter O'Toole el que hacía Lores de Arabia. O sea, no. Entonces, yo, que era mi primera película, tremendo, pero que tenía muy claro que lo que yo buscaba en el actor, tenía muy claro, no tenía muy claro nada, pero digamos, tenía un feeling bastante profundo de que lo que buscaba en el actor era el actor que yo sintiera que me pudiera dar momentos de verdad. Que es algo que sigo buscando, quiero decir, en el actor. En aquel momento lo tenía no tan preciso, ahora lo puedo decir en palabras, en aquel momento posiblemente no. Y yo recuerdo que me pasó con Leo, me pasó con Fernán, muy claramente con ellos dos, con Cecilia también, que yo sentía que podían darme eso, que me podían dar esos momentos de verdad que era la idea que la cámara pudiera registrar, ¿no? Y me preocupaba más eso que el tema de pronto de Catrina, que tenía una formación actoral, de entender la formación actoral desde lo inglés, que es muy diferente a esto que yo estaba hablando,
Y entonces era como una disputa, ¿no? O sea, no nos poníamos nunca de acuerdo con los actores, bueno, obviamente. Ah, ¿no se ponían de acuerdo? No, jamás. con el único que teníamos y ella era productora. Claro, ella también era productora, pero con el único que teníamos acuerdo con Fernán. Con el resto del elenco, desacuerdo absoluto. Y bueno, pero obviamente era lo que yo creía, lo que hicimos. Y de verdad, uno cuando da esas batallas no tiene muy claro si está peleando de verdad por lo que creo o se ha transformado en un tema de egos, de ver quién gana el juego, ¿no? Y a mí nunca me quise entrar en las guerras de egos, porque me parece que son profundamente dañinas. Pero tenía esta convicción y después sí, ya rodando, me di cuenta que la convicción era la correcta, ¿no? O sea, porque la verdad yo... había días de rodaje de tango que yo sentía que habíamos logrado eso, ¿no? Ese momento de verdad. Y con Leo, lo recuerdo también, así que recuerdo, mirá, un día de rodaje, específicamente que me acuerdo que Leo se fue muy insatisfecho ese día de Tango Feroz. ¿La cueva no? No. Cuando filmamos lo de que vos captabas, no filmabas películas, sí. sino que tomabas prisioneros. Estábamos re pedo. Sí, y vos te fuiste muy frustrado ese día. Y yo decía, pero claro, esto es así. Esto es así, el modo que lo dijo, el modo que lo hizo, el modo que me transmitió. Lo que vas a ver, lo que va a 20 años, no sé qué, no sé cuánto. Es esto, era esa cosa que yo tenía en la memoria, que de algún modo uno iba tratando de plasmar en el papel cuando escribís un guión y tal. Decía, esto es así, o sea. Entonces, eso lo filmamos más o menos en la mitad del rodaje. Y ya habíamos hecho cosas que me habían encantado. O sea, nosotros en la cueva habíamos filmado una escena que a mí me parecía que había quedado fantástica, que en efecto, yo cuando volví a ver la película... La de las velas, ¿no? La de las velas. Toda esa secuencia larga del reencuentro en la cueva. Uno veía eso, que aparecían esas cosas, de esos momentos de verdad, y que uno, o sea, yo veía a Leo como actor, que era un tipo que tenía esa sensibilidad con el que podías salir a buscar personajes muy diferentes, ¿no? Por eso, cuando empieza a surgir la idea de Caballos, inmediatamente ya dije, no, esto es Leo, es Leo el que puede hacer de este tipito como cuadrado, ¿no? Del arranque, o sea, un tipo muy defensor de su lugar establecido y de no cuestionar nada, que pega la tremenda vuelta que pega el personaje en una ficción que duraba 4 días, y que el espectador no solo se lo crea, sino que lo acompañe y que quiera dar con él esa vuelta, ¿no? Eso parece muy sencillo de decir, pero es muy difícil de hacer, es muy difícil de encontrar al actor que vos digas, nos va a guiar en ese viaje, vamos a ir con él en ese viaje, vamos a querer acompañarlo en ese viaje. Fue una experiencia, por otro lado, para mí, yo recuerdo muy linda el rodaje de Caballo Salvaje, fue realmente... No, fue espectacular. Me acuerdo que teníamos como un juego también con Leo, ¿no? Donde yo era como un periodista. Sí. ¿Cómo se nos había ocurrido eso? Era buenísimo. Yo era un periodista que le iba... interceptaba diferentes momentos del viaje. Justo antes de rodar, claro, él me iba haciendo las preguntas necesarias, como a Pedro, ¿no? Que era mi personaje, le iba haciendo las preguntas y yo tenía que que es un ejercicio maravilloso ojalá todos los directores lo hagan eso con los actores, porque el director va viendo un poco también lo que va necesitando del actor, va tratando, ¿no? de manera inteligente y sensible y con imaginación vas viendo de qué manera. Entonces era como que estábamos hablando de lo que le estaba pasando al personaje en ese momento, ¿no? Yo hacía un ejercicio que era el ejercicio de los 6 pasos, que es un ejercicio que lo sigo haciendo, que escribo. Viste que me preguntaba mucho Gabriel, ¿qué haces vos que escribís? Y yo escribía todas las escenas. De hecho, medio que lo sigo haciendo porque te organiza muchísimo. Un ejercicio que se llama 6 pasos, un ejercicio de Uta Hagen. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué le está pasando al personaje? ¿Qué acaba de pasar?
¿qué crees que va a pasar? ¿No? Entonces él un poco de alguna manera las preguntas que me iba haciendo eran esas y yo iba contestando un poco como el personaje y como que te vas metiendo. Y siempre había que ir a toma, entonces, a ver, no te entiendo, a ver, mostrame. Sí. Así terminaba ese juego siempre. Mostrame, entonces, y salía. Y arrancamos, claro, entonces había como mucha verdad y eso, ¿no? Y mucha... ¿Qué es eso? O sea, en cada película encontrábamos, bueno, lo que sentíamos que el personaje requería para la película, ¿no es cierto? Que eran muy diferentes las necesidades que tenía Leo como actor, digamos, para encarar el personaje de Tango Feroz, que el personaje de Caballo Salvaje, que el personaje de Ceniza del París, ni hablemos de Plata Quemada. Plata, claro. ¿No? O sea, totalmente, son desde lugares totalmente distintos que los podía encarar, que tenía que buscar internamente, que tenía que buscar externamente. Y por otro lado yo tenía que tratar de que él también, o sea, siempre yo sentí que con Leo teníamos una relación de enorme complicidad trabajando. O sea, con todas las diferencias, ¿no? En cada etapa, porque claro, pasaron 15 años, ¿no? O sea, pero, 15 años aparte fundamentales, porque yo era un adolescente prácticamente. Y era mi primer película, Tango Feroz, claro, digamos, los dos crecimos de algún modo a la par. Pero también era, quiero decir, digo complicidad, digo en el sentido de que Leo no era ajeno al tablero que yo estaba construyendo. No es que Leo, creo yo, por lo menos, que estaba haciendo su juego, digamos, su línea en el tablero, ¿viste? Con ignorancia absoluta de cuál era el tablero, ¿no? Que muchas veces hay actores con los que uno trabaja así, porque te das cuenta que si les tirás otras tarjetas, todo lo que haces es confundirlos. O sea, y no les sirve para laburar. O sea, uno lo que busca siempre es tratar de que todas las personas que están trabajando tengan proveerlo de la mayor cantidad de herramientas que les sirvan y quitarles las que no les sirvan. O sea, para no dar cargas innecesarias y dar las buenas cargas. Yo en ese sentido sí creo que, yo por lo menos en lo que recuerdo, particularmente a partir de Caballos Salvajes, que nuestras charlas de la película y del personaje, de lo que yo quería contar, etcétera, arrancaban mucho antes. O sea, yo estaba escribiendo el guión, empezando a escribir el guión, y ya teníamos reuniones donde yo le iba contando más que del personaje en sí, de la película, ¿no? Y ya discutíamos desde allí. Y en eso, después ya empezaban las charlas sobre el personaje y ya... entonces, claro, este tipo de complicidad, por lo menos en mi experiencia, es muy difícil que suceda. Sucede con algunos actores. Poquísimos, en realidad. Con otros tenés excelentes experiencias de laburo, o sea, pero es diferente, son más puntuales, más para la película que uno está haciendo, para la serie, para lo que fuera. Y bueno, entonces, sí también, en las primeras películas que hice, que son las que hice con Leo, básicamente Saco las Viudas, que es otra cosa, también, qué sé yo estaba descubriendo que yo en Tango Feroz, si el querer ser director de cine no era como si quiero ser bombero, si era un sueño que había tenido toda la vida, pero que, viste, que hasta que no estás allí no sabes si podés. Después en Caballo Salvaje siento que aprendí a disfrutar del rodaje, ¿no? Que el rodaje es... ahora ya en pocos momentos la paso mejor que en un rodaje. Y eso creo que lo aprendí con Caballos Salvajes. Aprendí... aprendí a hacer películas, en síntesis. O sea, aprendí muchísimo de cómo trabajar con un actor en esas películas. Y en esas películas, bueno, Leo era el protagonista, o sea, que era... siento que lo aprendí muchísimo con él, muchísimas cosas que eran casi como juegos, como te contaba. En realidad me di cuenta que no eran, que estaban buenos, ¿entendés? Que eran útiles, que eran cosas que servían, y bueno, entonces está muy asociado en mi cabeza esas películas, por ejemplo, las primeras, a eso, ¿no? Y tirarnos a cada vez, también había una cosa que yo siento que nos tirábamos cada vez a empresas más riesgosas. Quiero decir, nunca
tuvimos que decir, bueno, nos fue súper con Tango Feroz, vamos a hacer una parecida. Nos fue súper con Caballo Salvaje, vamos a hacer una parecida. No, siempre era, ¡trac! Busquemos por otro lado, apostemos por otro lado. Y eso también yo creo que era muy estimulante sentir que, y eso también hablo de complicidad, sentir que no son apuestas solitarias, ¿viste? Que son apuestas que estamos haciendo, los que estamos haciendo la película. Y más cuando tenés un actor como Leo, que te acompaña en cualquier tipo de personaje. Bueno, sí. Con la que no. Bueno, que en cualquier tipo pero, no. Porque eran totalmente distintos uno del otro, como dice. No, pero bueno, también yo fui aprendiendo y yo siempre digo que para mí, digo, yo las oportunidades las supe aprovechar siempre, ¿no? Digo, pero tenés que tenerlas las oportunidades. Digo, y yo tuve, qué sé yo, la suerte de encontrarme eso con un director que además nos hicimos muy amigos y siempre me proponía una posibilidad de un riesgo. Y yo miro las películas ahora y no es que sea crítico, porque no soy crítico, porque no tiene sentido serlo, pero veo que bueno, que era un actor con un montón de recursos que todavía no tenía. Bueno, y sin embargo funcionaba porque, bueno, porque las películas estaban bien hechas, estaban bien narradas y bueno, estaba Héctor Alterio, ¿no? También al lado, que era un capo, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, yo en Caballos tenía esos monólogos, algunas situaciones que eran realmente muy difíciles, y yo tenía 24 años, no, yo lo veo hoy día, el monólogo es el de, y vos, no sé qué es el que terminó con pegando la pared, ¿te acordás? Y yo digo, bueno, obviamente te das cuenta que nada, que lo hice, bueno, lo mejor que pude, ¿no? Pero eso, como que fueron oportunidades que a mí me fueron dando esa posibilidad de medir a dónde estaba parado como actor en cada momento. Y me parece que, bueno, sobre todo el gran quiebre donde yo siento que pude empezar a lograr una cosa diferente como actor fue en Plata Quemada, ¿no? Como que hay algo ahí que quizás por el rol, porque era un personaje ya que había que pegar un salto muy grande a nivel de herramientas y bueno, ese personaje, ahí siento que yo hay algo ahí, y después bueno, toda el desarrollo y el camino que fui haciendo, ¿no? Pero sí, por eso te digo, yo siempre creo que uno, no sé, que son las oportunidades a veces. Ahora que decís esto, Leo, ¿te acordás cuando te convoca para Caballos, para tu primer gran protagónico? Sí, yo me acuerdo todo porque yo estaba haciendo, fue un quiebre también a nivel personal la idea de Caballos, pues yo tenía 23 años en ese momento y estaba haciendo La oscuridad de la razón, que era una obra donde era como la primera obra que yo protagonizaba también, ¿no? Más de Huérfanos, que también la había hecho, pero era una obra donde ya me tenía que medir de otros, ya necesitaba otra espalda, ¿no? Y me parece que dirigía Jaime Kogan, era el protagónico, estaba Virginia Ochenti, Rita Cortese, Aldo Braga, Miguel Kerberov, y Marcelo vino al teatro y después nos fuimos a tomar algo, y ahí fue que me dijo, me gustaría que hagas, ¿vos no te acordás de todo eso? No. Sí. En la esquina del Pairó, justo enfrente, hay un bar donde, bueno, yo he vivido un montón de situaciones, he hecho un montón de entrevistas, bueno, y Marcelo me había venido a ver ahí, no sé si estaba Margarita también, y me dijo que le gustaría no sé qué, y que Alterio y no sé qué. Yo digo, pero seguro que Alterio va a hacerlo, ¿no? Como que me parecía increíble, ¿no? Que Alterio, pero bueno, Alterio ya había laburado también en tango. ¿Y la sensación tuya, vos te lo veías venir o te tomó por sorpresa? ¿No tenías una sensación de que sí? No, me llamaba la atención porque, bueno, también, no sé, Fernán
a eso me refiero. Digo, Fernán ya desde muy joven ya era un actorazo, ¿no? O sea, yo lo había visto a Fernán en El protagonista con Oscar Martínez y era impresionante lo que hacía, ¿no? O sea, un pibe que ya hacía teatro y mientras yo estaba haciendo Clave de Sol, que no quiere decir que estuviera mal tampoco lo que yo hacía, digo, pero Fernán era un actor que ya estaba muy desarrollado, porque bueno, habíamos tenido caminos diferentes y después había hecho tango, ¿no? Y en tango había estado extraordinario. Entonces, bueno, nada, me llamó la atención que de pronto me eligiera a mí, ¿no? Y bueno, obviamente me encantó, ¿no? Fernán también estaba incluido en el elenco y Cecilia, ¿no? Bueno, cambiaban un poco los roles, pero seguíamos siendo como el mismo equipo. Pero sí, a mí me sorprendió un montón, obviamente me dio una alegría enorme y después hacer la película, ¿no? O sea, hacer la película para mí fue... Bueno, yo me la tomé demasiado en serio, como muchas veces yo digo otra cosa, ¿no? Como digo, no fui a ver las ballenas, ¿entendés? Cuando todo el mundo el domingo, todo el mundo se fue a ver a las ballenas, estábamos rodando en Trelew, y ahí, como que había varias excursiones, el equipo se iba a ver el domingo las ballenas. Y yo decía, no, y me quedaba estudiando, ¿entendés? O sea... Pero bueno, tenía mucha, no sé, como me parecía una oportunidad increíble, y me rompí el alma para hacerla, y bueno, y todo acompañó, fue una experiencia increíble. Pero digo, que yo creo que realmente de esas cosas uno es cuando aprende, ¿no? Como cuando decís, bueno, ¿no? Me tomo esa experiencia y doy todo lo que puedo dar, ¿no? Lo mismo que en Plata Quemada o Cenizas, digo, pasa que bueno, Cenizas era más coral, ¿no? No había como, no había una responsabilidad. Yo en Caballo no paré, en Plata Quemada no paré, pero bueno, Cenizas era más coral, entonces había momentos donde la acción se iba más con Cusnieca o con Nicolás o con Leticia, ¿no? Con Cecilia. Y con Cecilia, ¿no? Toda la parte de juzgado. Pero tanto en Plata como en Caballos, que son dos películas para mí importantísimas, que te diría que siguen estando en el podio, ¿no? De las no sé cuántas hice, pero siguen estando en mi podio, ¿no? Tanto Plata como Caballos. Y fueron dos películas que yo puse un montón de compromiso personal, un montón, y laboral y profesional, un montón, le puse un montón. Pero porque sentía y tenía como no sé, cierta certeza de que iban a ser películas que me iban, bueno, nada, fue lo que sentí, que me iban a devolver mucho después, ¿no? ¿Qué pueden decir, ya que estamos hablando de Plata Quemada en general, de Héctor Alterio? ¿Cómo los penetró en cuanto a lo personal, lo profesional? Porque debe haber sido también otro disfrute. Héctor es, como actor no voy a descubrir nada diciendo que es un actor enorme, que nunca parás de descubrir lo enorme que es. Y es un tipo enorme también. Humanamente como persona es un tipo que todavía más que como actor, lo cual es decir. Yo lo había conocido a Héctor en La Historia Oficial. Claro. Y había tenido, o sea, la relación que yo he podido tener con Héctor, ¿no? Que es una relación yo diría, de afecto distante. O sea, él lo primero que hace es por lo menos conmigo, ¿no? No sé, siente que el enorme respeto que yo tengo por él como figura, como actor, como agente cultural en la historia cultural argentina, es un protagonista. Y entonces lo primero que hace es desestructurar eso, desarmarlo. Él labura para desarmarlo, para que eso no interfiera, no esté en el medio, ¿no? Y trabajar con él, por un lado, es un actor que no para de sorprenderte, no para de sorprenderte, o sea,
siempre te da muchísimo más que lo que le pediste, y por un lado que te sorprende, con una enorme calidad humana. Es un actor que sabe que para que la escena gane tienen que estar bien todos los que están en la escena. Entonces, muy generoso con sus compañeros, muy generoso, ¿no? Los hace crecer, y lo hace de una manera tan sutil, tan fina realmente, que es admirable, es admirable. Caballos, bueno, fue la película que hicimos donde él tiene un protagónico a la par del de Leo. Son los dos protagonistas absolutos de la película. Y en ese vínculo descansa la película. En la construcción de ese vínculo descansa la película. Y en los opuestos también descansa la película. Y la verdad que no solo eran puestos por edad, por los momentos personales de cada uno de ellos como actor, él arrancando su primer protagónico, Alterio con una carrera ya totalmente construida, ya no tenía que demostrar nada, digamos. Pero era maravilloso verlos trabajar juntos. De verdad que era maravilloso. Porque la película era una película profundamente lúdica, ¿no? Se trataba de dos personajes que venían por razones muy diferentes de mundos, como el personaje de Alterio, como convencido que la vida no le debía nada y que el mundo no le debía nada y que él tenía que demostrarles lo que pensaba, ¿no? Que era toda una merda. Y el personaje de Leo era un personaje, Pedro era un personaje hiperestructurado, muy conforme en ese mundo sin cuestionarse nada, etcétera, etcétera. Los dos tenían que descubrir lo liviano de esos mundos pesados, que tenían que descubrir lo liviano y jugarlo juntos. Y por lo liviano, llegar a descubrir cuestiones mucho más trascendentes de los vínculos humanos, ¿no? Descubrir algo nuevo. El personaje de Leo básicamente descubría lo que era la libertad, que no tenía la menor idea que era, y descubría también que la libertad no era un terreno, no era una cosa idílica donde se corre bajo el sol el atardecer a contraluz. La libertad es un terreno resbaladizo, donde no hay certezas, donde tenés que ir construyendo y defendiendo lo que vas descubriendo, etc. Para eso la película proponía un tablero de juego. La película, digamos, yo la había craneado como un recorrido por las películas con las que me enamoré del cine cuando era un niño. Es como atravesar pantallas de cine, de géneros aparte. Lo cual requería que los actores se sumaran al juego. Si Leo hacía un personaje apesador, no hubiera funcionado la película. Era maravilloso ver cómo le pasaba a Leo, que iba descubriendo, porque se le veían los ojos, o sea, era una maravilla. Cómo iba descubriendo cosas Pedro permanentemente, y cómo José, que era el personaje de Héctor, viendo esos descubrimientos, renacía, ¿no? Y rejuvenecía, y sentía eso que había sido motor de su vida y que se le había muerto, ¿no? Cómo estaba allí funcionando de nuevo. Eso era porque tenían, ¿viste? Hacer una película que vos podés tener el mejor guión del planeta, pero después tiene que tomar cuerpo y tiene que tener verdades. Y la cámara lo que hace, cuando tiene suerte, registra esos momentos de verdad que suceden. Y de pronto importa más que la modulación del texto del monólogo sea perfecta, que en la mirada haya verdad. Y en esa escena del monólogo hay una verdad de la puta madre, aunque de pronto hoy lo harías distinto, sin duda, pero quizás no mejor, distinto. Sí, distinto. Claro, es distinto. Y quizás había algo allí que para la película, digamos, para el cuento que estábamos contando, funciona mejor. Entonces,
ese recorrido entre Héctor y Leo, que la película registra, ¿no? A mí me parece que no por nada es una película que... Mira, yo justo ahora la estoy remasterizando, entonces la estoy volviendo a ver. Yo hacía mucho que yo no soy de volver a ver mis pelis. Hay primicia, pronto viene, ¿no? Pronto sí, estoy demorándome porque estoy muy ocupado con la serie, pero ya va a estar, ya estoy en las finales. Y la estoy volviendo a ver y la digo, la verdad, sigue totalmente viva esta película. Sí, totalmente. Yo la vi hace relativamente poco, no sé, hace 2 o 3 años, estaba filmando con dos chicos más chicos que no la habían visto y dije, vamos a verla, no sé qué, y sí, estaba súper vigente la película. Está muy viva. Sí. ¿Por qué está viva, creo yo? Porque ese vínculo humano que la película registra funciona, y por ende lo humano está siempre vivo, siempre es vigente. Cambia la ropa, cambia el peinado, pero hay algo que va más allá, ¿no? Y cuando se logra eso, ahí logras algo que yo creo que queda, ¿no? Y entonces, bueno, eso, Héctor, volviendo a tu pregunta, laburar con Héctor fue un privilegio, realmente. Yo hice con Héctor 5 películas hice con Héctor. O sea, las 4 que hice con Leo y Kamchatka, que también estaba Héctor. Y después hice 3 películas con Ernesto Altera, claro, con el hijo de Héctor. El método. Tango Feroz. Tango. El método y Las viudas. Claro. Que Ernesto, no sé si se puede decir de última, después lo borrás, en Tango lo dobló Alejo García Pinto. Claro. Porque todavía no le salía. Ahora le salía argentino, no le salía muy españolizado, pues él es argentino, pero se fue al año, claro, 2 años a vivir en España. Y entonces era su primer laburo como actor. Su primer laburo como actor. Y supongo que entre los nervios y que el argentino no le era. Y lo dobló Alejo. Sí. Bueno, a mí sobre todo es como si yo lo hubiera conocido más a Héctor, es muy loco, ¿no? Cuando fui a España. Bien. Porque fui a España, empecé a ir a España, no sé, 2000, 2001, 2000. Y él, me abrió las puertas de su casa, me llevó a pasear, me llevó a, no sé, a Toledo o a Segovia, y dar una vuelta, y me invitaba a sus comidas en su casa, y me presentaba a su familia, y ahí él como que me abrió su corazón, y las puertas de su casa, y él ahí abrió, porque yo, claro, las experiencias que yo había tenido con él eran, bueno, esa, como dice Marcelo, esa especie de afecto distante, ¿no? Porque él siempre en el rodaje es un tipo, bueno, que está ahí, pero está también en su mundo, ¿no? Espera, a veces no sabe si está enojado, si está aburrido, ¿no? Como que, ¿no? Como que de pronto está sentado así, ¿no? Y se sienta y como que no te da ni pelota. Yo tengo una anécdota preciosa cuando estábamos haciendo, que ya la conté varias veces, cuando estábamos haciendo Caballos, que estábamos como en una combi, y la combi tenía televisión, y entonces tenía DVD, y pusimos La Tregua. Y entonces, que yo no la había visto, la estábamos esperando, porque bueno, Alfredo tomaba su tiempo, eran otras épocas, la época del fílmico, hay que decirlo, ¿no? 3 horas por plano, más o menos. No, que hoy ya no es así. No. Cambió muchísimo, porque antes para poner una luz, cada plano había que tomar mucho tiempo, porque requería otro nivel de laburo. Alfredo Mayo, el director de fotografía, excelente. Pero bueno, se tomaba mucho. Tenía sus días. No, pero se tomaba. No, pero digo, era otro, los tiempos del cine eran otros. No, hoy día la cámara la pones y con algo que tengas un poco iluminado, ya la resolución, la sensibilidad es muy diferente, es la del digital. No quiere decir que sea mejor o peor, pero se agilizó mucho. En ese momento, de pronto había que esperar, mínimamente 1 hora había que esperar entre un plano y el otro.
Entonces, bueno, estábamos viendo La Tregua y estaba Héctor por ahí dando vueltas y yo decía, Héctor, mirá, vamos a ver La Tregua, no sé qué. Y... no, déjate joder, no sé qué, ¿no? Y de pronto venía, ¿no? Estaba como con los anteojos negros y tenía como estaba el vestuario de, no sé por qué, tenía el vestuario del personaje, tenía el gorro, las gafas negras y de pronto se ponía a mirar como por atrás, por encima de las gafas, se ponía a mirar de pronto la película, ¿no? E iba y venía y no quería, ¿viste? Se iba. Y en un momento yo hago así, lo miro y veo que está mirando y que se le están cayendo las lágrimas por abajo de los anteojos. Se lo veía tan conmovido, ¿no? Después, bueno, años, cuando estrenamos, de hecho, Caballos en Venecia, en el Festival de Venecia, dice, en este mismo festival... ¿Qué tal? No hagas acordar, me muero de vergüenza. Ya sé. No, pero yo, ¿sabes qué? En Venecia, bueno, demostramos lo bien que hablábamos en italiano. Hicimos una pero bueno, ahí Héctor nos contó, me contó a mí y Marcelo ya lo sabría. Claro, en el mismo Festival de Venecia fue cuando se enteró que no podía volver a Argentina. No, fue en San Sebastián. Fue en San Sebastián. Fue en San Sebastián. No, claro, fue... Claro, cuando presentaron La Tregua en San Sebastián, claro. Y bueno, y ahí como que lo amenazó la AAA y no pudo. Pero bueno, fue justamente ligado a esa película, ¿no? Y él había hecho también La Patagonia Rebelde. Bueno, nada, un placer, la verdad que, no, ¿qué te voy a decir de Héctor? O sea, lo quiero mucho, lo admiro mucho y además en Caballos fue esta relación como de las antípodas, ¿no? Que expresivas y cuestiones, pero en Cenizas, por ejemplo, yo me tuve que mimetizar mucho con él, porque tuve que hacer de su hijo y era el hijo más parecido a él. Entonces yo tenía que imitarlo prácticamente, ¿no? Y desde ahí la gente me dice, pareces el hijo de Alterio, ¿no? Es el día de hoy que me dicen, oh, estás cada vez más parecido a Alterio, en todo sentido. Digo, bueno, o sea, no, o sea, la nariz, digo. Vas a vivir mucho tiempo, entonces, bueno. Pero bueno, el hijo se parece más, obviamente, a Ernesto. Sí. Y bueno, nada, la verdad que eso, mucho amor, mucho respeto, mucho cariño al Héctor. En cuanto, ahora yendo para el lado del cine, en general, ¿cómo ven el presente del cine, de las salas de cine? ¿Y qué vislumbran que va a pasar a futuro? Perdóname, una cosa que ya para hacer el tema de Héctor. Sí. Yo me acuerdo cuando justamente me fui a España, y ahí no sé qué, no sé cuánto, y vi una película de él que después la debes haber visto, que no la había visto y que poca gente en Argentina la vio, porque el otro día también lo comenté y no la habían visto, A un gran Dios desconocido. Oh, sí. A un Dios desconocido. A un Dios desconocido. El trabajo que hacía Héctor parecía, no sé, del nivel, no sé, que vos decías, era como ver a Anthony Hopkins, ¿viste? Como ese... No, veías El Nido también, que hizo en España, que también es un laburo enorme, en las antípodas del personaje que hizo en Un Dios desconocido. ¿Hechas allá en España? Sí. En España, sí, durante el exilio, cuando acá no podía venir. Y eran películas que de pronto acá se prohibían porque estaba él. O una película como Solos en la madrugada, que acá fue un gran éxito durante la dictadura, que tenía una participación de Héctor, que era un preso político. Esa participación se cortó acá para que la película se permita. ¿Vos te das cuenta a ese nivel de demencia? La locura. Ese nivel de demencia. Por eso me parece importante también eso de decirlo, ¿viste? Porque la gente se olvida de ese Héctor Alterio también que ha hecho. Y Héctor cuando llegó a España, me lo ha contado él, se quedó, él nunca pensó irse a España, se fue a un festival, ¿viste? Un festival nos vuelve a la semana, y tuvo que quedarse. Y no tenía nada armado, entonces bueno, encontró en un comienzo mucha solidaridad de gremio español, de actores, de directores, etcétera, pero solidaridad que no era trabajo. Y el primer trabajo que hizo fue con Saura en
Criacuervos. En el ataúd, ¿no? ¿Cómo? En el ataúd, no. Claro. Donde tenía un personaje, ¿no? Pero tenía una escena que era, y creo que fue lo primero que filmó, que era en un ataúd, el personaje había muerto. Y no podía evitar pestañear. Y decía, yo estoy terminado. Pero bueno, la verdad que de cualquier manera hizo un gran laburo en esa película, en un personaje secundario, pero fue una película con un gran reconocimiento, etc. Y poco a poco se fue abriendo no solo un espacio laboral, sino de respeto. En España decir Héctor Alterio es decir Anthony Hopkins, es decir, allá arriba, muy arriba. Y los españoles no adoptan fácil a un extranjero, son muy reacios. Y sin embargo, Héctor ese lugar lo conquistó a talento, porque también es un tipo totalmente inhábil para las relaciones políticas. ¿No? O sea, es totalmente negado para eso. Sí, no tiene. No le interesa, le aburre. Entonces fue a talento exclusivamente, ¿no? Y la verdad es un tipo de un talento descomunal, tiene películas impresionantes, y tiene laburos impresionantes, ¿viste? A lo largo de toda su carrera, ¿viste? A lo largo de ya como 60 años, ¿no? ¿Es el primer argentino en España triunfando? No ¿O es uno de creo. los primeros? No creo, porque ha habido argentinos triunfando desde los años 50, 60, qué sé yo. De otra manera, quizás, ¿no? Claro. Porque también Héctor es un tipo de un enorme reconocimiento, ahora no es un tipo de una enorme popularidad, ¿viste? O sea, es un gran reconocimiento, está en grandes películas españolas, en protagónicos, haciendo trabajos enormes, películas que han sido muy exitosas, pero él no tiene es otro tipo de personalidad, de actor, y de lugar, digamos, en lo que se llama así no sé, el espectáculo, que no se llama esto. Entonces, pero no, yo creo, o sea, sin duda tiene un lugar de un reconocimiento increíble porque es un actor enorme, y tiene detrás películas y puestas teatrales, etcétera, en las que ha podido demostrarlo. Y todavía hoy, no sé ahora, pero hasta hace un año por lo menos, seguía de gira con una pieza teatral. Se actúa, creo. Entonces, viste, o sea, es un tipo que yo, me acuerdo, me decía Ernesto, si papá deja de actuar se muere. Sí. Papá tiene que seguir actuando, porque es su motor. Y es un enorme. Yo me acuerdo de Caballo Salvaje, estábamos en medio de la Patagonia, era todo hiper inhóspito, ¿no? Lo que es un viento atroz, no era una producción tan organizada como las de ahora, entonces íbamos de pronto a la caravanita de autos y decíamos, acá qué lindo este lugar, frenamos, por el poquito, paramos acá, y en medio de la nada. Y de pronto uno lo veía a Héctor, como decía, ¿no? Que se aparta, estábamos todos, y una escena que tenían que bajar corriendo, y de pronto miraba así y estaba Héctor allá y decía, este hombre no puede. Era como un viejito achicado, perdido ahí. Bueno, Héctor, mirá, lo que hay que hacer es esto, ¿no? ¿Te parece que sí? Sí. ¿Querés que lo haga? Bueno, y lo bajaba chiquitito. Yo decía, ¡ay, Dios! No. Y de pronto decías, bueno, ok, estamos todos listos, ok. Cámara, acción. ¡Wow! Y de pronto era la puta que vale la pena estar El vivo. tipo renacía. Con esa energía. Sí, era otro. Es decir, ¿dónde estaba este tipo? ¿Dónde estaba? Rarísimo. Y aparecía siempre. Sí. Ese otro aparecía siempre. Cada vez que decías acción, ¡guau! Y te digo, era inhóspito el rodaje. Inhóspito. No sé si te acordás, pero realmente estábamos todos muy entusiasmados, pero él, claro, que miraba desde otro lugar, se paraba en otro lugar, pero decía esa acción y brillaba. Y él amaba la película. Terminada, ¿no? Esto lo sé por la mujer y por el hijo, porque él jamás me lo hubiera dicho. Pero tanto la mujer como el hijo decían, años después, Héctor llega a una peli que llama Es Caballos Salvajes. Anda a saber
Bueno, tiene un laburo enorme, tiene un protagónico absoluto. Le pasó que posiblemente haya sido el primer protagónico absoluto que haya tenido fuerte reconocimiento en Argentina después de que se fue. Sí. Y él venía acá. Bueno, fue la historia, ¿no? La historia oficial, pero que el protagónico absoluto era enorme. Era, digamos. claro. Y Héctor iba por la calle y la gente desde el auto, pibes, ¿no? Le dejaban, ¡Héctor! Y claro, el tipo encontraba su país, que él a veces tenía una cosa como... y pensar. Un país que lo expulsó, ¿viste? Claro. Lo expulsó cuando estaba en lo más alto de su carrera. Y lo Él expulsó de la peor manera. Claro, ¿no? Él empezó a ir bien a los 40, prácticamente, 39, 40 años, esa edad. Empezó a ir bien, en el sentido, bien, seguramente te iría bien antes en la vida, digo, pero con reconocimiento, con películas, con protagónicos, con películas de éxito. Y ahí cuando se tuvo que ir, hice esas dos películas y se tuvo que ir. Puestas teatrales muy exitosas, hecho en esa época también una apuesta de Las Criadas, de Genet, dirigida por Renan, si no me equivoco, que era un éxito enorme, que la crítica se moría, que la verdad era una apuesta alucinante, que él estaba, wow, ¿dónde salió este actor? O sea, estaba en un gran momento de su carrera a la que venía remando, claro, desde el teatro independiente, cortando el ticket para que pase el espectador y después ir atrás y se abre el telón y salga escena, ¿viste? O sea, haciendo todo el circo. Y de pronto, bueno, que esto le llegaba ya grande, como dice él, a los 40 años más o menos. Claro, porque uno tiene la sensación de que toda la vida fue así, ¿no? 40 años de esa época, ¿no? Claro. Que son como, o sea, es otra... Sí, pero quiero decir, para iniciar una carrera, 40 años siguen siendo unos cuantos años. Sí. Sí, hoy día sigue siendo. Claro, imagínate, pero imagínate en los 70, hace ya 50 años. Y bueno, entonces me acuerdo que eso lo alimentaba, ¿viste? Como el reconocimiento, y sobre todo en la gente tan joven, ¿no? Gente que había nacido después de que él haya sido obligado a expatriarse, ¿no? Y bueno, nada, eso. Podríamos seguir hablando de Alterio. Sí, bueno. Hasta mañana. Porque aparte además se lo merece. Sí. Pero ahora sí, una pregunta que quizás recién la hice y quizás mucho es una pregunta un poco complicada de responder, porque el presente del cine, de las salas de cine, y qué pueden pensar ustedes que va a pasar a futuro, quizás es una pregunta bastante fea, pero no, ¿qué sensación? Yo creo que básicamente no somos adivinos, yo por lo menos no lo soy, entonces me cuesta mucho hablar de cómo va a ser el futuro. Siento así que vivimos una situación que está agravada porque hubo una pandemia que hizo que los cines se estuvieran cerrados casi un año, no solo aquí en Argentina, sino en casi todo el mundo, que el regreso a la sala fue muy lento. Creo que eso se está poco a poco normalizando. Creo que hay otros problemas que tenía la exhibición y la distribución del cine, que son anteriores a la pandemia, que la pandemia los agravó y que todavía, eso sí, uno no ve la punta que estén comenzando a resolverse. Yo soy un convencido, mira, se ha decretado la muerte del teatro cuando apareció el cine, la muerte del cine cuando apareció la televisión, la muerte del cine y de la televisión y del teatro cuando aparece el video gareño. O sea, nada muere, las cosas conviven, encuentran la forma de coexistencia. Es muy diferente ver una misma película acá en el sillón de mi casa, que tengo una super pantalla, super sonido, que cruzar la calle y verla en el cine. La misma película, es diferente. Entonces, yo creo que todo coexiste y que las cosas se van a ir normalizando. Sí me gustaría que en esa normalización, que supongo que vendrá, sí problemas que se venían dando empiecen a corregirse. O sea, que las salas de cine terminen transformados casi en una competencia de un parque de diversión y no de un ámbito de cultura. Eso no me gusta, ¿no? O sea, me gustaría que... Yo creo que todo tiene que coexistir. O sea, me parece bien que exista el espacio ese que medio compite con un parque de diversiones, pero también que existe el espacio donde vemos películas que nos ayudan a entendernos, a reflexionar y que sobre todo respete la diversidad del público. El público no es todo un adolescente de 14 años que come pochoclo mientras mira una película. Hay
El público es mucho más amplio y más variado. No regalemos un público, un enorme espacio del público que quede exclusivamente en las plataformas. Que las salas le vuelvan a dar ese espacio. Y entonces todo sí va a poder coexistir, va a poder convivir y nos va a volver a encantar ir al cine. Y después ver otras cosas en las plataformas. Sí, de pronto hay formatos que son muy particulares de las plataformas, las series, que no son ni de la televisión, como era, ni del cine. No sé, ir al cine ver una serie es medio raro. Y está bueno, todo eso son formatos narrativos, son maneras diferentes de poder contar cosas. Yo creo que siempre hay que ir al origen de las cosas. ¿Por qué? O sea, el hombre desde que existe tiene necesidad de contar historias. Desde que existe. El hombre prehistórico pintaba los dibujitos de la cacería en la cueva de algún modo para repasar. Siempre el hombre ha necesitado las ficciones. Le ayudan a reflexionar, le ayudan a distenderse, le ayudan a entretenerse, a pensar en otra cosa, a soñar, a proyectarse, a proyectar deseos y miedos. Entonces, las ficciones van a existir mientras los hombres existamos en este planeta. Esto es así. Los formatos cambiarán, seguramente dentro de 50 años sean algunos que hoy ni avisoramos. Pero yo en ese sentido siento que eso va a seguir. El hombre siempre necesita reflexionar sobre sí mismo, necesita reflexionar y compartir sus deseos y sus miedos, y para eso están las ficciones. Las ficciones van a estar. Después, bueno, de qué forma las veremos, ya se encontrarán los caminos. Y cada época también traerá sus nuevas ficciones, sus nuevas necesidades, sus nuevos relatos, y sus nuevos contadores de historias, y sus nuevos públicos, digamos. Todo eso se va retroalimentando, pero por otro lado, nada mata a nada. O sea, seguimos encontrando verdades en los griegos, las seguimos encontrando en Shakespeare, las seguimos encontrando en Dostoyevsky, en Tolstoy, en Chaplin, en Eisenstein, en Orson Welles, y en autores contemporáneos y en otros que todavía no han nacido también las encontraremos. O sea, hay algo de la reflexión humana que siempre nos va a seguir hablando a nosotros de cosas que queremos reflexionar, que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a entendernos, nos ayudan a entender, y eso va a estar siempre. Más allá de la discusión chiquita de si las salas, qué sé yo, eso uno no sabe qué va a pasar mañana, vamos a decir qué va a pasar el año que viene, ¿no? Pero yo lo que sí sé que va a seguir es la necesidad que tenemos nosotros de contar historias y de que nos cuenten historias. Eso va a seguir siempre. ¿Y en tu caso, Leo? Pero digo, lo que él lo definió muy bien, parece que no tengo mucho para agregar. Creo que hay algo sí que como si hubiera una especie de hechizo, ¿no?, que había alrededor de ir al cine, ¿no? Como, yo creo que había un hechizo, había como un convenio, ¿no?, una especie de hechizo entre el espectador y el cine, para ir al cine, ¿no? Había un hechizo que me parece que con la pandemia se rompió un poco, pero bueno, pero sí, yo opino como Marcelo, creo que ir al cine es parte también de un ritual, es una ceremonia, es lo mismo que ir al teatro, digo, es un fenómeno también social, un fenómeno con otros, ¿no? Uno siente los otros cuerpos, siente otras emociones alrededor de uno en relación a lo mismo, ¿no? O sea, se comparten subjetividades, no sé, ¿no? Es como... Pero es difícil, ¿no? Es difícil porque, claro, yo las últimas cosas que hice eran para
para cine, pero se terminaron pasando, o sea, estaban previstas para el cine, pero vino la pandemia y se pasaron en plataformas. Ahora hice otra para plataformas y no sé si se van a pasar en cine, digo, no sé lo que va a pasar. No, claro, digo, ahora por ejemplo yo tengo un estreno con Wino, también para Paramount, que bueno, la idea es que se estrene en cine, es una película más que puede llegar a ser muy popular, porque es el caso del Gerente de Nobles, puede ser muy divertida y muy emocionante, y además toca un tema que tiene que ver con muy Argento, y la película creo que va a estar muy bien, pero bueno, es para Paramount, entonces no sé, todos queremos que se estrene en el cine, por lo menos que sea un estrenito, ¿no? Un estrenito en el cine Aunque América. sea de mentira. ¿No? Aunque sea de mentira, Claro. Porque disfrutás de otra manera, no, es que el fenómeno de los cuerpos, digo, me parece que ahí es donde está me parece que uno se tiene que mantener firme en eso, ¿no? En que los cuerpos se sigan juntando, ¿no? No, eso está, O sea, sin duda que eso está bueno. Pero yo te digo, ¿no? Por otro lado, yo creo que eso está bueno, es una ceremonia que no habría que perder, etcétera. Pero en definitiva, mira, yo ahora hice una serie, una temporada, ahora estoy haciendo la segunda, y de pronto, sí, cuando salió El Reino, pasó una cosa que, ¡wow!, una devolución tan intensa, que yo la recordaba algo parecido cuando estrenamos Tango Feroz, pues nunca más, ¿no? Y quiero decir, más allá de que el vínculo del espectador con la obra es mucho más individual en una plataforma, pero en definitiva también puede producir este fenómeno social, no sé si es la palabra, pero donde de pronto haces algo que interviene, que intersecta el inconsciente de la sociedad en el momento que lo largas, ¿no? Y que se torna disparador de debates, ¿no? Que excede millones de personas. Y de pronto millones de personas, y de pronto en todos lados, no solo. En todas partes, sí. Entonces, también es una cosa que está buena. Sí, sí. Y que es nueva, y por otro lado, a mí sí me parece interesante poder explorar otros formatos narrativos, ¿no? Más allá del formato de las 2 horas, tener un formato narrativo de 6, 7 horas, donde podés contar de otra manera, desarrollar otros personajes, desarrollar de otra manera los personajes, el crecimiento de los personajes, los arcos de los personajes. Está bueno. Por eso yo insisto, yo no creo que nada sea mejor ni peor que nada. Son cosas diferentes, que abren puertas nuevas, que abren caminos nuevos, y que está buenísimo explorarlos. Y estoy convencidísmo que nada mata a nada, ¿no? Que todo puede coexistir, que todo puede convivir y que va a convivir, seguro. No, pero como... No, pero bueno, sí, siempre me encantaría que se dé, seguramente se va a dar pronto que volvamos a hacer alguna película, alguna serie, lo que sea, seguro. Marcelo, ¿tenés algo en mente? Algo que esté verde, no hace falta Verde, que no. esté por hacerse. No, honestamente estoy en este momento editando, Claro. Mi cabeza está allí. Te juro que me están pidiendo mi próximo proyecto y yo no quiero... Estás editando el Reino. El Reino, claro. Y fue todo seguido, el Reino 1 y el Reino 2. Llevo 4 años sin parar de trabajar, claro. una semana. Mi próximo proyecto es termino el Reino Descansar. y me tomo un año sabático, Sí. ¿viste? Lo necesito, un año sin agenda. Claro. Un año sin decir, mañana tengo que levantarme a las 7 de la mañana de nuevo. No. Sí, no. Es que es muy duro, además del rodaje. Los rodajes son muy duros. Sí, yo la paso bomba, te digo honestamente. Está bien, digo paso que son bomba. muchas horas. Son muchas horas, son muy largos y en una serie son muchos días, muchas Claro. semanas, muchos meses.
¿Cuánto lleva cada temporada del Reino? Que son 90, no, serán que 70 jornadas, 80. Y 110. Lo que pasa es que no dirijo yo solo, dirige también Cada Miguel. temporada 110 Claro, jornadas. sí, y es mucho tiempo. Y por otro lado yo soy el showrunner, entonces si vienen cosas que no dirijo, estoy encima de todo, ¿viste? Entonces me encanta, lo disfruto y no me quejo y agradezco, me encanta hacer lo que hago, me encanta cómo está quedando, me gusta muchísimo, pero necesito también descansar. Y porque descansar no es solamente por descansar, sino también es hacer un reseteo de cabeza, ¿viste? Poder de nuevo una resintonía con... O sea, yo me alimento mucho de la vida real en los proyectos que tengo, y entonces, pero cuando estás laburando estás totalmente en una pecera, ¿viste? Entonces estás un poco desconectado de la vida real. Claro, las ideas te aparecen cuando estás descansando. Las ideas me aparecen cuando estoy descansando, te lo he dicho. Y sí. Sí, porque en general pasan. Y sí. Así que, Vos sos el periodista, Pablo. sí. Bueno, en definitiva, no, por ahora no hay nada. Arrancaste diciendo que rechazaste muchas. No muchas, digo, pero a veces... No, pero hay una cosa que no hay duda, perdón que te interrumpa, Sí. Leo. Por lo menos de mi lado, y creo que del lado de Leo lo mismo, nos encantaría volver a trabajar juntos. A eso iba. Para eso, sin duda, necesitamos un proyecto que sintamos que los dos podemos hacer lo propio, Claro, no solo él o no solo yo. claro. Un personaje que yo para ofrecérselo sienta que para Leo es un desafío, y Leo para agarrarlo que también lo sienta, pero a veces lo que yo siento que para Leo es algo que wow, le va a entusiasmar, a Leo no le entusiasma, porque quiero decir, como yo sí conozco mi recorrido, mi arco, pero el de Leo lo conozco más esporádico, digamos, y más desde afuera. Él conoce el suyo muy bien. No, y es muy sabe personal cuando... a cada momento. Claro, También, ¿no? ¿viste? Un momento que te encaja justo, quizás lo que te encaja en un momento, 3 meses después ya no te encaja. Exacto. A veces es así, el actor, en ese sentido, quizás él justo me llamó para algo que yo sentía que lo había, no sé, hecho de otra manera 6 meses atrás, o que lo iba a hacer, no sé. No, tal cual. Digo, cuestiones que tienen que ver con el momento personal de cada... Y aparte a veces es súper arbitrario eso. Y a veces hasta tiene que ver con la agenda. Claro. Nada más que con la agenda, ¿viste? Porque uno ha asumido compromisos que están asumidos y no puedes hacer. Y también, ¿viste? Normalmente un proyecto lo pongo en marcha y es una agenda que empieza a poner muy férrea, porque hay muchísimas cosas que tienen que coincidir y no permite moverla con total elasticidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es así, pero básicamente yo creo que es lo que se trata, y cuando eso aparece, todo se resuelve, es encontrar un proyecto que ambos muramos por contar. O sea, es eso. Y cuando eso aparece, todo se acomoda, todo se acomoda. Muchísimas gracias a los dos, Gracias por la paciencia, por el tiempo. Gracias a vos por... Ha sido un placer, aparte este encuentro. Permite que nos reencontremos, que hace muchísimo que no nos veíamos. En esta faceta de entrevistador de Leonardo. La verdad, muchas gracias a los dos. Gracias a vos, un placer. ¿Dónde se pasa esto? El Moni.